Bueno, vamos a comenzar a trabajar en este nuevo video y quiero que hagamos una lectura colectiva y explicativa en donde les voy a tratar de interpretar con lo que nos vamos a encontrar en el texto del Chicharro Vaquero, en esta parte 2 donde hablamos de fuentes energéticas en el ejercicio. En esta gráfica vamos a encontrar. Y no quiero que se centren en la foto, porque me gustaría que a lo mejor no hubiese foto y no veamos qué tipo de actividad física está haciendo. Estas gráficas no responden a la actividad física del gimnasta. Podría haber estado alguien corriendo, jugando al fútbol, nadando. Y nos vamos a centrar en la curva de color azul, que corresponde a la entrega de energía del sistema anaeróbico, y la curva roja, que corresponde al porcentaje de energía que entrega el sistema aeróbico. Entonces vamos a ver en este eje horizontal del tiempo, y aquí tengo en el vertical el porcentaje de energía aportada. Vemos que a medida que va pasando el tiempo, como las curvas van aportando distinto porcentaje. Acá lo tengo un poco mejor explicado en números. Y vemos que siempre la suma del aeróbico y el anaeróbico me va a dar el 100%. Puedo observar a los 60 segundos al minuto de estar haciendo actividad física, en un trote sostenido o nadando, voy a ver que mi sistema energético que aporta la menor cantidad de energía es el aeróbico con un 30% y el sistema anaeróbico un 70%. Entre los dos me aportan el 100% de energía al minuto de actividad. Si la actividad continúa realizándose, imaginemos ahora van 60 minutos de actividad, es decir, una hora, el sistema aeróbico prevalece en el aporte de energía con un 98% y el anaeróbico con un 2%. Hay que prestar atención a esta palabra que les estoy diciendo, prevalece en la cantidad de energía entregada, porque cuando nos ponemos a charlar y decimos, ¿esta actividad es aeróbica o anaeróbica? Bien, entonces, ¿qué pasa? Acá, a los 10 minutos de actividad física, tengo un 85% de entrega aeróbica y un 15% de entrega anaeróbica. ¿Qué me está diciendo? Que el sistema que prevalece en la entrega de energía es el aeróbico. Por consiguiente, yo puedo considerar que esa actividad, si bien hay una entrega mixta de energía, pero el sistema aeróbico aporta el 85%, por consiguiente puedo decir que esa actividad es aeróbica. Bueno, más allá de las categorías de endergónico y exergónico, en el cual se realiza el metabolismo, sea para producir energía o sea para necesitar energía, es importante reconocer que el ATP sería la moneda con la cual se paga el costo energético en la actividad física o sino también para la resíntesis de nuevas moléculas como es el anabolismo. Para producir nuevas moléculas en procesos anabólicos se necesita de energía y quiero quedar claro que con el ATP no solo es para producir la contracción muscular, sino también para el anabolismo. Bien, nuestra célula muscular tiene ya en el citoplasma depósitos de ATP y de fosfocreatina. Cuando yo comienzo a utilizar estos depósitos de ATP-PC en el citoplasma celular, voy a necesitar en forma simultánea que se vaya resintetizando, reproduciendo ATP. Esto es a partir de la fosfocreatina, o la podemos decir ahora a partir de la PC, o también desde los otros dos metabolismos, desde el metabolismo de la glucólisis o desde la fosforilación oxidativa o sistema aeróbico.
Es decir, que esos depósitos, esas reservas que están bien prestas para ser utilizadas en la actividad física, reservadas en el citoplasma, yo lo voy a ir gastando y automáticamente los voy a ir reponiendo desde los otros dos sistemas bioenergéticos, desde la glucólisis y desde el sistema oxidativo. Acá podemos ver en este gráfico, en la figura 10.5, la producción de ATP en el músculo esquelético. Está en forma muy resumida, para después poder ir ampliando, los dos sistemas anaeróbicos y el aeróbico. Como podemos observar, el 1, 2 y 3 nos muestran aproximadamente los tres sistemas bioenergéticos. Aquí tengo la fosfocreatina, como lo había explicado el profesor Ariel, la utilización del fósforo para la contracción muscular, quitándole un fósforo del ATP, hace la contracción muscular, quita un fósforo y este se transforma en ADP. Ese ADP yo lo puedo volver a resintetizar en ATP y puede ser que se obtenga energía desde la glucólisis, aportando ATP a este ADP para resintetizar ATP, y también voy a poder resintetizar este ATP a partir del sistema oxidativo, donde los sustratos pueden ser la glucosa y los ácidos grasos, es decir, los lípidos, preferentemente con dos productos de desecho del sistema oxidativo utilizando oxígeno, y los desechos es el agua y el dióxido de carbono. Pero miren la gráfica, que es para volver a resintetizar ATP, y lo voy a hacer a partir de los tres sistemas: ATP-PC, glucólisis y sistema oxidativo. Si nos vamos a detener en clasificar los sistemas energéticos en función del tipo de sustrato, es decir, a partir de qué molécula van a utilizar y a producir energía, los vamos a clasificar en cuatro: el metabolismo de los fosfágenos, el de los hidratos de carbono, el de las grasas y el de los lípidos. Esos cuatro sustratos van a ser capaces de producir ATP, de producir energía. Es una mirada y una clasificación desde el tipo de sustrato. Bueno, el metabolismo de los fosfágenos ya fue publicado en la clase pasada, y ahora quiero que nos concentremos en el metabolismo de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, en este caso la glucosa, nos va a permitir la posibilidad de producir ATP en condiciones aeróbicas como en condiciones anaeróbicas. Y acá se está refiriendo a la utilización de la glucosa primero por la glucólisis anaeróbica láctica, y luego ese ácido pirúvico está en condiciones de ingresar a la mitocondria para producir energía, y allí va a ser de tipo aeróbica. Por eso se lo considera a la glucosa parte de los hidratos de carbono y productores de energía de los dos sistemas, en condiciones a la mitocondria en forma aeróbica. Entonces, ese producto final de la glucólisis en ácido pirúvico, en una primera medida no se transforma en lactato, en ácido láctico. Sí se va a transformar en acetil-CoA e ingresar al sistema oxidativo, y acá lo tenemos con el nombre más técnico de ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Bueno, en el metabolismo de los hidratos de carbono, cuando nosotros nos alimentamos, sabemos que la digestión es justamente eso, la separación en moléculas más pequeñas. Y ahora, hablando exclusivamente de los hidratos de carbono, la más común, aparte de la sacarosa, la fructosa,
fructosa es la glucosa. La glucosa va a circular en sangre. Una vez que está en el intestino, pasa al sistema sanguíneo. Por eso nos sube la glucemia y quizás después de un almuerzo, depende de la cantidad de hidratos de carbono que hayamos comido, posiblemente tengamos 300 decigramos por mililitro de sangre, en donde uno le dice la glucemia aumentó. Los valores normales en ayuno de 8 horas son de 70 a 110 y es normal que cuando nos alimentemos tengamos valores elevados de glucosa en sangre. Bueno, esa glucosa en sangre, una vez que se eleva, el sistema hormonal detecta el ascenso de la glucemia, de la glucosa en sangre. Emia muchas veces se utiliza para denominar lo que es la sangre. Entonces, una vez que se eleva la glucemia, nuestro sistema endocrino a través del páncreas detecta ese aumento de glucosa en sangre y se va a liberar una hormona, la insulina, la que va a facilitar el pasaje de glucosa al interior celular. La glucosa atraviesa la membrana plasmática de la célula y recibe una fosforilación, es decir, gana un fosfato. Entonces se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Sin adentrarnos en lo que va a suceder con esa glucosa 6-fosfato dentro de la célula, quiero ampliar un poquito lo que les había dicho antes sobre el esquema general de la utilización de los distintos nutrientes, de los distintos sustratos. Acá tenemos en este rectángulo más grande la sangre, es decir, el torrente sanguíneo, con los tres tipos de sustratos que pueden aportar energía: los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas. En este caso las diferenciamos como ácidos grasos, glucosa y alanina, porque son los más frecuentes en el aporte de energía. Estábamos hablando del metabolismo de los hidratos de carbono, entonces de la glucosa realizamos la glucólisis, que son aproximadamente 10 reacciones químicas, pero quiero que vean que el producto final es el piruvato. Ese piruvato va a ingresar a la mitocondria. Este otro rectángulo acá con los bordes redondeados es la membrana de la mitocondria. Es decir, si esta es la pared celular, la membrana plasmática, esto es citoplasma o también llamado citosol. Entonces, vemos cómo de la glucólisis obtengo ácido pirúvico y para ingresar dentro de la mitocondria se tiene que transformar en acetil-CoA y luego ingresar al ciclo de Krebs a través de la absorción de oxígeno transportada por la mioglobina. Vamos a producir ATP y agua. Quiero aclararles que los otros dos sustratos, las proteínas, también producen piruvato y van a ingresar al ciclo de Krebs, pero siempre previo a formación en acetil-CoA. Los lípidos, a través de la lipólisis, van a formar ácidos grasos y en un proceso que se denomina beta-oxidación, también convirtiéndose en acetil-CoA, para poder ingresar al ciclo de Krebs y producir ATP. Una vez que la glucosa ingresó al interior celular, tenemos que se fosforila y vamos a tener glucosa 6-fosfato. Si esta célula con esta glucosa va a seguir produciendo energía, esa glucosa a través de la glucólisis va a producir ATP. Pero si no estamos produciendo energía, porque a lo mejor estamos haciendo la digestión y es necesario almacenar esa glucosa porque no la voy a utilizar, entonces a través de la acción de la glucógeno sintetasa
se va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno y por eso ese proceso se denomina gluconeogénesis. De manera que con este glucógeno, que es una forma de almacenar la glucosa, yo voy a poder tener reservas de glucógeno tanto en la célula muscular como en las células del hígado, para luego poder utilizarlos en la actividad física o, como decíamos antes, no solo para la actividad física, sino para el anabolismo. También los riñones son capaces de almacenar cierta cantidad de glucógeno. Entonces, a modo de resumen, y según las necesidades energéticas, la glucosa 6-fosfato puede convertirse en glucosa, salir del hepatocito e ir a otras células del organismo vía sangre. También puede oxidarse en el ciclo de Krebs y aportar energía al hepatocito. También puede almacenarse en forma de glucógeno, como lo vimos recién en el hígado, o puede degradarse en acetil-CoA y convertirse en ácido graso para ser transportada en sangre hasta los adipocitos. Este último concepto es importante y hace un poco a la certificación del saber vulgar, que se dice generalmente: no comas tantos caramelos que engordan. ¿Qué nos están diciendo? Que esos hidratos de carbono, esa glucosa que va a estar en el torrente sanguíneo, que va a estar en exceso, vamos a tener la glucemia aumentada, va a ingresar al hepatocito y como yo tengo las reservas de glucógeno al máximo en el hepatocito, ese exceso de glucosa va a transformarse en adipocitos, es decir, en células de tejido graso. Entonces es una forma, el tejido adiposo, de seguir acumulando y seguir reservando energía. El glucógeno almacenado en el hígado se puede hacer una lisis del glucógeno y el hígado puede exportar glucosa hacia el resto del cuerpo, obviamente vía torrente sanguíneo. En cambio, el glucógeno muscular no puede ser exportado hacia el torrente sanguíneo. Es exclusivamente utilizado en la célula muscular. Recordemos que la molécula de glucosa había sido fosforilada y yo necesito, para poder exportarla, desfosforilarla. Y el músculo no posee enzima para poder desfosforilarla. Entonces no la puede exportar hacia otras partes del cuerpo. Bueno, aproximadamente los depósitos de glucógeno son de 300 a 400 gramos en total. Y el músculo cardíaco también puede almacenar glucosa. Y hay otras células del cuerpo para tener en cuenta, como por ejemplo las células del cerebro y las de los glóbulos rojos, que no son o no es posible almacenar glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Que las células del cerebro, por ejemplo, van a necesitar glucosa para poder realizar sus reacciones químicas y obtener energía. Y si la glucemia, por alguna actividad, como se dice vulgarmente, me bajó el azúcar, baja por debajo de los valores normales, imaginemos que tenemos 65, 60, entonces las neuronas no van a tener energía para funcionar correctamente y va a haber una descompensación del sistema nervioso, como puede ser visión doble, sensación de mareos, etc. Es decir, ¿de qué manera la glucosa atraviesa la membrana celular? A través de un glucotransportador denominado GLUT, y en el caso de la célula muscular es el GLUT4. Entonces este glucotransportador, para que pueda ingresar
la glucosa dentro de la célula, va a aumentar su disponibilidad en presencia de insulina y cuando se eleva la concentración de calcio. Esto explica por qué la membrana celular no precisa la presencia de insulina para captar glucosa, ya que el proceso de contracción se acompaña de una elevación importante de la concentración intracelular de calcio, que por sí misma activa a los glucotransportadores. Es decir, esto nos está diciendo que la célula cuando está en reposo sí necesita de la hormona de la insulina producida por el páncreas para que pueda ingresar la glucosa dentro de la célula. Pero cuando está realizando actividad física, vamos a ver que en el proceso de la contracción muscular se libera calcio por el retículo sarcoplasmático al citoplasma de la célula, y esa presencia de calcio en la célula hace que pueda ingresar la glucosa al interior celular sin la presencia de insulina. Por eso es muy importante la actividad física en las personas diabéticas, porque la diabetes se considera como un trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono, en donde el paciente tiene muy poca insulina. Entonces, si tiene poca insulina realizando actividad física, se va a facilitar el pasaje de glucosa al interior de la célula. Por consiguiente, le va a disminuir la glucemia mientras realice actividad física. Dentro de los múltiples beneficios que presenta el entrenamiento de la resistencia, y siempre se habla mucho porque es la capacidad física que más aporte provoca a los beneficios saludables, vemos cómo una persona que entrena resistencia aumenta la concentración de GLUT4 en las células musculares, por lo tanto la capacidad oxidativa se relaciona directamente con la concentración de este glucotransportador. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo puede llegar a aumentar el consumo de oxígeno por aumento del GLUT4. Bueno, continuamos con la lectura del texto y quiero que veamos movilización y utilización de los hidratos de carbono. Yo voy a poder movilizar y realizar la utilización de glucosa, pero previamente esos depósitos de glucógeno, ya sean en el hígado o en el músculo, los voy a tener que realizar una lisis, un catabolismo del glucógeno para transformarlos en glucosa. Entonces yo voy a poder utilizar las reservas de glucógeno y pasarlas a glucosa. Ese proceso se denomina glucogenólisis, es decir, la lisis del glucógeno. Las células del hígado van a poder exportar glucosa, pero las células musculares no van a poder exportar glucosa. Entonces la glucogenólisis muscular va a estar destinada a la utilización de la glucosa in situ, dentro de la propia célula. Si continuamos en este metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a ver cómo la glucólisis, ese catabolismo de la glucosa al ácido pirúvico, también es denominada glucólisis anaeróbica o vía de Embden-Meyerhof. Para su mayor entendimiento, les propongo que miren a través de YouTube algún video sobre la glucólisis anaeróbica. No es necesario que sepamos todos los pasos bioquímicos, pero sí al menos el sustrato, el producto final de la glucólisis y algunas enzimas específicas y controladoras del proceso. Se denomina enzimas claves, como por ejemplo una de ellas es la PFK. Vemos en la página siguiente cómo la glucosa es catabolizada en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1.6-difosfato
Y así sucesivamente. Vemos 2 ADP en 2 ATP. Pensemos en los procesos endergónicos y exergónicos. Y vemos cómo se producen en producto final 2 moléculas de piruvato. Quiero que recuerden que ese es el producto final de la glucólisis, no así los lactatos. Si las reacciones químicas son aceleradas para que se produzca más energía, el ácido pirúvico sí va a producir ácido láctico, pero eso será consecuencia de la utilización excesiva del sistema glucolítico. Ese piruvato, producto final, va a poder llegar a la mitocondria, pero cuando la mitocondria es capaz de oxidar los protones producidos en el citoplasma, el piruvato atraviesa la membrana mitocondrial y se transforma en acetil-CoA por acción de una enzima muy importante que es la piruvato deshidrogenasa, desprendiéndose dióxido de carbono para continuar su degradación en el ciclo de Krebs. Como les decía antes, aquí tenemos las enzimas reguladoras, la fosfofrutoquinasa y la fosforilasa. A modo de resumen, en este gráfico podemos ver cómo la glucosa ingresa al interior celular y si ese glucógeno estaba en forma de almacenamiento en la célula, a través de la enzima fosforilasa me produce glucosa 1-fosfato y luego va a seguir esa serie de reacciones donde encontramos la enzima clave de la glucólisis, que es la fosfofrutoquinasa o la PFK. La P es del símbolo químico del fósforo y la fosforilasa. Vemos que va llegando al producto final de la glucólisis, que es el piruvato, y luego a través de la enzima piruvato deshidrogenasa me va a producir el acetil-CoA para poder estar ya dentro de la mitocondria y producir a través del sistema oxidativo energía, o si hay mucho exceso de piruvato y ya no puede ingresar a la mitocondria para el ciclo de Krebs, entonces ese piruvato se va a transformar en lactato por la enzima lactato deshidrogenasa. Fíjense que los nombres son siempre, vamos a decir el apellido, deshidrogenasa, y piruvato porque va a poder ir al ciclo de Krebs, y lactato porque del piruvato va a formar lactato en el músculo. El ácido pirúvico entonces que ingresa a la mitocondria va a iniciar ese otro metabolismo que aquí en el texto lo denomina como metabolismo aeróbico de la glucosa. Pareciera un contrasentido, pero también es una forma de nombrarlo. Es decir, la glucosa puede ingresar al ciclo de Krebs y a través de todos esos pasos y previo glucólisis, sí. Entonces, luego el acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa.